Bienvenidos a su canal de la Iglesia Bíblica Bautista, Razón para Vivir, con el pastor Jared Suárez. Bienvenidos a su canal de la Iglesia Bíblica Bautista, Razón para Vivir. Nos da mucho gusto poder nuevamente acompañarles en este tiempo y gracias por ver el canal y por estar ahí sintonizándonos. Muy bien, vamos a ver la última semana de Jesús. Esto es prácticamente lo que hizo domingo a lunes. Y bueno, el día de ayer fue el domingo y podemos ver la entrada triunfal. Esto a Jerusalén, él venía de Betania y a Jerusalén. Y después de Jerusalén a Betania. Y tenemos pues algunos textos que pueden ayudarnos allí a poder comprender un poquito más pues lo que dice la Biblia y cómo podemos encontrar ese día domingo. Los pasajes de la entrada triunfal están en Mateo capítulo 21, versos 1 al 11 y también 14 al 17. Marcos 11, 1 al 11. Lucas 19, 29 al 4. Esto sería del siguiente capítulo, del capítulo 20 al 4. Y Juan 12, 12 al 19. Esto es el día domingo. Hoy lunes vamos a ver cómo de alguna manera el Señor tuvo actividad. La higuera estéril de Betania a Jerusalén. Esto está Mateo capítulo que es 21, 18 al 19. Vamos a leer el texto para poder ver algunas circunstancias que pueden llegar a cambiar de un evangelio a otro o solamente permanecer en ello. Aquí está. Dice, por la mañana volviendo a la ciudad tuvo hambre y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente, y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto, y luego se secó la higuera. Viendo esto, los discípulos decían maravillados, ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo Jesús, les dijo, de cierto os digo que si tuvierais fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis, quítate y échate en el mar, será hecho, y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Bien, entonces aquí vemos este pasaje, pero podemos encontrar otro pasaje más aquí en Marcos 11 y el versículo 12 al 14. Y mire lo que dice, al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Entonces allí vemos con claridad cómo el Señor va a hacer esto y pues va a mandar a la higuera a que se pueda secar. Ahorita vamos a ver prácticamente qué es ese significado de la higuera. Y es que la higuera representa a Israel, pero también representa a los cristianos que no dan fruto. Aquellos que de alguna manera se van a secar, porque el árbol que no da fruto será cortado y echado en el fuego. Esa es prácticamente la ley de la naturaleza, pero también la ley que Jesucristo va a imponer. Y Jerusalén fue rechazado, a los suyos vino, los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero esos hijos de Dios tienen que dar frutos, si no se van a secar. Recuerden,
Jesús dijo en Juan 15:5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí, este llevará mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Entonces Israel representa a una nación que tenía que ser luz a las otras naciones, pero no fue así, y entonces se secó y se ha secado durante todo este periodo de la iglesia, aunque un día retoñará esta higuera para dar fruto, pero esto ya va a ser en la gran tribulación, en la 70 semana de Daniel. La otra cosa que hizo Jesús ese día lunes fue la segunda purificación del templo. Juan nos cuenta la primera purificación y Mateo, Marcos y Lucas nos cuentan acerca de la segunda. Así que vamos entonces, Mateo capítulo 21, los versos 12 y 13, dice, y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Esto porque de alguna manera habían lucrado con Dios o en el nombre de Dios. Entonces trataban de alguna forma de sacar provecho vendiendo animales, vendiendo divisas allí, ¿verdad? Si usted venía de África, ahí le cambiaban sus monedas. Si usted venía de algún otro país, también ahí le cambiaban las monedas. Y obviamente era, pues, como Jesús lo describe, era una casa de ladrones. Entonces, esto pues no le parecía muy bien. Otro pasaje que tenemos acá es Marcos, capítulo 15, 11 al 18. Y mire lo que dice. Vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno, y les enseñaba diciendo, no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Es decir, aquí nuevamente lo que habíamos dicho acerca de la higuera, Israel tenía que ser luz a las naciones, se en sí mismo y aparte hizo negocio, lucró con las cosas divinas, y eso es algo que está sucediendo también en nuestros tiempos. Por eso pues hay que tener temor de Dios para no hacer ninguna de estas cosas. Otro pasaje que encontramos es el de Lucas 19, 45 al 48, y bueno, de alguna manera nos va a mostrar la palabra de nuestro Dios, cómo el Señor pues tiene un plan súper perfecto, y uno pues no puede de alguna manera cambiarlo por nada, ¿verdad? Entonces esto es sumamente importante porque pues es el Señor el que de alguna manera nos muestra esto. Aquí está el verso 45, en el templo comenzó a echar a los que vendían y compraban, ¿verdad? Allí lo tenemos, ¿verdad? A los que vendían y compraban en el templo. Así que comenzó a echar fuera a todos los que vendían y compraban en él, diciéndoles, escrito está, mi casa es casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y enseñaba cada día en el templo, pero los principales sacerdotes y los escribas y los principales del pueblo procuraban matarle, y no hallaban nada que pudieran hacer, porque todo el pueblo estaba suspenso oyéndole. Esto es increíble, ¿no? Porque Jesús estaba haciendo lo correcto delante del Padre, y el Padre le abría las puertas para que el Evangelio fuese predicado. Otra de las cosas que hizo fue empezar primero, si ustedes recuerdan, Jesús dijo, vayan primero a la casa de Israel, luego van a la casa de toda Judea,
después van a los samaritanos y después van a todo el mundo, pero primero la casa de Israel. Y ya había terminado Jesús de dar testimonio allí en Jerusalén, y ahora unos griegos buscan a Jesús y anuncia él su muerte. Esto en Juan 12, 20 al 36. Y ahí en Juan podemos ver cómo el Señor pues claramente tenía un plan trazado, y en ese plan pues prácticamente Él les decía lo que quería hacer, y lo que quería que ellos pudieran pues decir también, ¿verdad? Entonces ahí lo tenemos con claridad. Miren, dice: cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos. A ver, perdón, aquí estoy en Juan 20, es Juan 12. Juan 12, 20, dice: había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida, de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Jesús le respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Y aquí prácticamente podemos ver cómo a los suyos vino, los suyos no le recibieron, más a todos los que le recibieron, y ahí están los griegos. Gente que quiso recibir a Jesús como su Salvador, gente como usted y como yo, que hemos recibido a Cristo en nuestro corazón, y gente que está recibiendo en estos tiempos también a Jesús en el corazón. Muy bien, pues esa es la actividad que el Señor Jesús va a hacer durante este día lunes, y vamos a ver cómo hay otras cosas que no nos va a dar tiempo verlas con todo detalle, pero ya podemos ver cómo también hay incredulidad de los judíos. Juan 12, 36 al 50, la maldición de la higuera hacia Betania y vuelta a Jerusalén, es decir, lo que había pasado de que se había secado. Desafío oficial de la autoridad de Jesús. Le preguntaron los principales sacerdotes y escribas: ¿quién te da esta autoridad? Y es cuando le pregunta acerca de si Juan el Bautista venía del cielo o era de los hombres, y ellos no osaron a responder, y tampoco él les respondió. Y esto está en los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos, Lucas. También el fiel desempeño de la responsabilidad enseñando por medio de 3 parábolas. Ustedes pueden ver esas parábolas que son prácticamente para los líderes religiosos en Mateo capítulo 21, 28 al 22, y también 22 y también Marcos 12, 1 al 12, y Lucas 20, 9 al 19. También una pregunta de los fariseos herodianos, probablemente en el templo. Esa pregunta es: ¿cuál es el primer mandamiento? Y Jesús no solo le da el primer mandamiento de amar a Dios con todo el corazón, con todo el alma, con toda la mente y con todas las fuerzas, y el segundo dijo: es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos 2 se resume toda la ley. También la pregunta de los saduceos, Jerusalén, en el templo probablemente, y de alguna forma pues buscando hacerle caer. Ustedes saben los impuestos, ustedes saben su autoridad, ustedes ven cómo de alguna manera lo querían hacer caer. También una pregunta de un fariseo en Jerusalén, pregunta probablemente en el templo, y Mateo 22, 34 al 50 y Marcos 12, 25 al 34. Preguntas de Cristo a los desafíos de sus enemigos en relación de Cristo, con David como hijo del Señor,
hijo y señor en Jerusalén, en el templo. Y aquí es cuando le pregunta a Jesús, ¿cómo es que David le dice señor si es su hijo? Y bueno, los hace pensar porque estaba hablando precisamente del Mesías, del príncipe que había de venir. Y bueno, los 7 ayes contra los escribas y los fariseos, esto Mateo capítulo 23, 1 al 36, Marcos 12, 38 al 40, Lucas 20, 45 al 47, y también por último lamentos sobre Jerusalén en el templo. Y esto cuando va subiendo y ve Jerusalén y dice, ay Jerusalén, ¿verdad? Si hubieran oído a los profetas, pero bueno. Y ya en el templo, la ofrenda de la viuda pobre, que dio todo lo que tenía en Jerusalén, y esto nos los cuenta Marcos 12, 41 al 44 y Lucas 21, 1 al 4. Bueno, mañana continuaremos viendo lo que hizo nuestro Señor el día martes. Muy bien, pues esperemos que sea de bendición este poquito tiempo donde pues no profundizamos tanto, pero vimos lo que hizo el domingo y lo que hizo el lunes. Que Dios les bendiga. Mañana nos vemos si Dios lo quiere. Gracias.